viernes complicado, un viernes de muchas informaciones. Quiero comenzar con esta reflexión. Nada humano me es ajeno. La frase de Terencio, Publio Terencio, el enemigo de sí mismo. Una frase muy célebre. Y digo esta reflexión porque siento que la sociedad dominicana nos estamos convirtiendo en una sociedad cruel. Y eso envía un mensaje negativo hacia dónde vamos y la sociedad que queremos y la sociedad que necesitamos. Y cuando digo cruel, voy a referirme a varios ejemplos que se viven en el día a día. Por ejemplo, un envejeciente va a cruzar y fácilmente no se le da paso. El conductor acelera. Una sociedad cruel que se ha ido esa descomposición paso a paso. Una embarazada en una fila, una señora que va a cruzar, una embarazada, ya no se le dé ese paso y mucho menos que se siente. Un niño con hambre, ya la sociedad, no estoy hablando de la sociedad en sentido general, no estoy hablando de persona en específico que usted sea así necesariamente, estoy hablando de la descomposición social donde nos encontramos, en el punto donde estamos. Un niño con hambre, enfermo y mal, en ese momento algunos no piensan o no se pensaría darle al niño para que coma. No, ¿quién es el papá de ese muchacho para criticar al papá y terminar criticando a la mamá? Y decir, bueno, es el hijo de fulano, pero imagínate. Es una chapeadora, no se ocupa de sus hijos, esa que si yo qué. Estoy hablando de casos de hacia dónde vamos como sociedad. También un caso de la parte de indolencia al ser humano. Ser indolente, eso es peligroso y penoso para construir una sociedad de futuro y construir una sociedad de solidaridad. A veces uno dice, bueno, lo que venimos de pueblo, que se hace ese intercambio cultural de comida, come mi hijo con el fulano, pásale la comida, es intercambio cultural y esa parte social y que antes también los que fuimos criados sobre la tutela de padre, madre y ese tema de régimen de consecuencia y de familia, una mentalidad diferente. Te dice, bueno, mi hijo voy a trabajar y lo dejo donde el amigo, donde el compadre, o lo dejo donde el vecino. Eso era antes, porque la sociedad ha ido cambiando y seguimos apuntamos hacia una sociedad cruel. Y digo esto a propósito de la penosa tragedia de Reinaldo Pared Pérez, con quien me uní muchos años, un vínculo profesional, siempre me distinguió. Desde anoche tengo que reconocer que me ha impactado mucho esta trágica noticia. Reinaldo lo conocí siendo delegado de la Junta Central Electoral y yo en mis años me inicio como reportero en el periódico El Caribe y siempre a partir de ahí comenzamos una amistad y una relación profesional. Los que venimos del área política siempre tenemos ese vínculo, igual que el que cubre economía, tiene vínculo con los economistas del sector empresarial y económico. Es normal el vínculo profesional del día a día en lo que uno se desenvuelve como profesional. Y el caso de Reinaldo, que ha conmovido mucho, algunos se preguntarían, como uno que llamó, bueno, pero cuando muere un infeliz, un desconocido, ustedes como profesionales no comentan o no lo hacen. Bueno, el hecho es noticioso para nosotros los periodistas, es el hecho. Y ciertamente la imagen de Reinaldo Pared, que ha estado circulando, cosa que condeno y deploro, es un hecho noticioso. Sin embargo, esa crueldad, esa sociedad cruel en la que nos estamos convirtiendo, mantiene ese morbo a pesar de la prohibición de la ley 192/19. E insisto en que la gente puede decir una franja muy importante dentro de ese mismo sentimiento, de esa crueldad hacia dónde apuntamos y se preguntan, bueno, pero aquí siempre matan gente y ustedes no lo dicen. O ustedes no se consternan igual. Sí, pero la sociedad, los actores, la vida es como un guión, como una película. Cada actor tiene un rol, cada actor tiene un escenario y cada actor le toca una escena que jugar. No es lo mismo, por ejemplo, decir, bueno, el magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse estremeció al mundo y de ser así entonces no hubiese sido un magnicidio.
¿me entiendes? Porque el hecho como tal marca la trascendencia de los acontecimientos. Ahí esa reflexión la hago como periodista. Los hechos como tal, los periodistas partimos de los hechos. Y entonces, este hecho trágico por demás, esa consternación que se siente en toda la clase política, deja ese sabor amargo de la pérdida de un gran ser humano, y un gran ser humano que construyó mucho en política. Y como valor agregado a Reinaldo le agrego el tema de la perseverancia, el tema de la oportunidad y el tema de la superación. Reinaldo llegó de raso y terminó siendo general 5 estrellas en el contexto político. Llegó como circulista al PLD, fue delegado ante la Junta, fue regidor, fue diputado, senador histórico y un presidente del Senado también, que dejó un gran legado. Ha sido en la historia del Senado, del Congreso Nacional, el presidente del Senado que más duró, 8 años como presidente del Senado. Ningún senador en la historia de la República Dominicana ha durado tanto como presidente del Senado, que son 2 funciones. Todos son senadores sentados ahí en la curul. Ahora, para presidirlo, él ha sido el que duró más tiempo. Siempre duraban 2 años, 3 años. Él repidió 3 años, sí, pero Reinaldo duró 8. Siempre como presidente del Senado, que de hecho eso generó mucha situación en el bloque de su partido, porque recuerdo la moción de Euclides Sánchez, el senador de La Vega, cuando presentó varias ternas, varias propuestas y quejas públicas de que, bueno, que se pueda rotar el tema de los presidentes del Senado para que no se une. Reinaldo terminó siendo un gran senador. Hay que reconocer, no fue un ser humano perfecto. De hecho, su carácter fue para algunos una debilidad, pero pienso que su firmeza una fortaleza. Se convirtió en el árbitro en un momento dado cuando surgieron las diferencias entre Danilo y Lionel. Él se convirtió en ese paño de lágrimas de muchos dirigentes que de una forma u otra lo veían a él como punto de equilibrio, hasta que decidió aspirar a la presidencia de la República como precandidato presidencial. Entonces, ese hecho que ha marcado este gran acontecimiento, para volver al tema de la crueldad, pienso que la sociedad dominicana debe revisarse y revisarse para que ese paradigma, ese modelo de crianza, de formación, apuntemos hacia una sociedad diferente, donde la crueldad no sea la regla, sino que sea la excepción, y que podamos construir pensando en una sociedad diferente, una sociedad que tengamos mejores paradigmas y una sociedad que procure también construir, apuntar el futuro que necesitamos. Si hay un accidente, en lugar de socorrer a ese ciudadano, la gente se preocupa más en el día de hoy por salir a hacerle fotos para subirla a las redes, la parte trágica, y en su defecto, peor todavía, saquear los cadáveres de personas que de una forma u otra pierden la vida en las carreteras. Por eso que yo digo que nos estamos convirtiendo en una sociedad cruel y que necesitamos reflexionar este punto de inflexión que nos encontramos, que no sea para construir, sino para construir. Y Francis.